No se asusten con el título o asústense, yo también me asusté que voy a hablar de esto. Estas son mis conflictos de intereses. Alguna vez le escuché al doctor Robin Rada decir confluencia de intereses y yo creo que debe ser así porque él es muy docto en temas de lingüística. Y voy a presentarles un caso clínico. Son 40 diapositivas, de las primeras 26 ya van a pasar rápido porque el doctor Torres y el doctor Ahumada me facilitaron la labor. Pero este es un caso, no es hipotético, es un caso real, no es un caso mío tampoco, es un caso incluso del Reino Unido. ¿Por qué lo traje? Porque dentro de la búsqueda de información sobre enfermedad de la pequeña vía aérea en asma, me encontré con un artículo en prensa en Chest de mayo de este año, es decir, un artículo que aún no ha sido publicado y fue un consorcio de expertos que trabajan el tema de la pequeña vía aérea en asma. Entonces, es una chica, estudiante de medicina de 26 años, que acudió a un centro de asma grave. O sea, para completar, termino hablando de asma grave que ya se tocó antes, que acudía por síntomas persistentes, tos y dificultad respiratoria, a pesar de que estaba en terapia triple, combinando fluticasona bilanterol, que es un corticoide con un beta-2 agonista de larga acción, y un anticolinérgico de larga acción, que era el lumeclidinio. Además, tenía asociado montelukast y fexofenadina por síntomas respiratorios altos. A su llegada se verificó la técnica inhalatoria y la adherencia al tratamiento y se consideraron óptimos, o sea que este factor de no control estaba realmente bien. Y le hicieron un score para evaluarle el nivel de control de asma que se llama Asthma Control Test y dio un puntaje de 12. Por debajo de 20 consideramos que el paciente no está controlado y refería que en el último semestre había requerido 2 ciclos de corticoides orales por crisis asociadas a la crisis de asma, perdón. Dentro de las investigaciones que se le hizo, se le realizó una espirometría y los resultados de la espirometría fueron normal. Yo no sé cómo un asma grave, no controlada, tiene una espirometría normal. Vamos a ver qué explicación se da. Una tomografía axial computarizada de tórax, que hace parte del estudio del paciente con asma grave, normal. Tenía un nivel de fracción expirada de óxido nítrico de 95 partes por billón elevado, y el doctor dijo que por encima de 40 se considera incluso diagnóstico de asma. Un recuento de eosinófilos en sangre de 540 células y niveles moderadamente incrementados de IgE en suero con pruebas positivas para IgE específica de Aspergillus. Adicionalmente, se le hizo una oscilometría de impulso en la que se evidenciaba incremento de la resistencia de la vía aérea periférica y disminución de la compliance. Yo creo que debemos acostumbrarnos a este estudio porque va a ser muy importante en el futuro en el manejo del paciente asmático. Hagan su análisis, clasifiquen la severidad de este caso. ¿Qué creen ustedes que el doctor hizo con esta paciente? A juzgar por lo que hemos visto, aplica un biológico, ¿cierto? Como lo dicen las guías Gina y Gema, que ya el doctor habló. Me encontré con el documento Gina que realmente fue publicado y en cuanto a la definición de asma, pues no cambia nada. Sigue siendo una enfermedad heterogénea, tiene síntomas variables en intensidad y frecuencia, tiene un proceso inflamatorio crónico subyacente y tiene limitación variable al flujo aéreo, que digamos es el rasgo diagnóstico que generalmente lo podemos ver en espirometría, pero a veces la espirometría puede ser normal, como en nuestro caso, y hay que buscar otras herramientas. Ya hablamos del óxido nítrico y de pronto debemos ir pensando en oscilometría de impulso. Ese es el perfil inflamatorio del asma. Puede ser asma T2, como dijo el doctor Duque, puede tener un componente alérgico, pero puede no serlo. De todas maneras, la célula clave en la inflamación T2 es el eosinófilo, la que hace la lesión, el daño estructural en el bronquio. Puede ser no T2 y hay rasgos que son comunes a ambos, que es el remodelamiento de la vía aérea, No voy a hablar de diagnóstico, se habló claramente aquí, pero sí voy a enfocar en el manejo del paciente y el objetivo claro que debemos tener como médicos cuando tratamos a un paciente con asma.
de la severidad que sea y debemos pretender por un control actual, que es el control de síntomas, y el riesgo futuro de tener eventos adversos. Nuestro paciente, o nuestra paciente, realmente cumplía criterios en lo control, tanto desde la esfera del control de síntomas como del riesgo futuro, porque había requerido dosis recientes de corticoides orales, como dijo el doctor Amada, eso tiene riesgo a futuro. Y cuando aplicamos digamos que el control, de acuerdo como lo plantea Gina, que son 4 preguntas, nuestra paciente respondió por lo menos 3 de 4, o sea que estaba en la parte roja del no control del espectro. Y el control es claro porque dependiendo del control es que definimos el asma. Nadie habla de asma antes, a priori, es leve, moderado, severa, sino que trata al paciente y dependiendo de la intensidad de tratamiento que requiera para controlarse, o aún si no se controla, pues será leve, moderada o grave. En este caso es un asma grave claramente, ¿verdad? ¿Y qué hacer entonces en este paciente? Bueno, tenemos que buscar el control de la forma que se pueda. Este es un estudio que se hizo en Europa, en 5 países europeos, en donde se evaluó mediante entrevistas y llamadas telefónicas pacientes asmáticos para verificar qué nivel de control tiene su población de asmáticos. O sea, estamos hablando de sistemas europeos de gran cobertura y se ideó un índice de control de asma que se llamaba así, Asthma Control Index, y era que se tomaba la población de no controlados sobre la de controlados y si está por encima, perdón, de controlados sobre no controlados, si está por encima de 1, el control es bueno, si está por debajo de 1, no hay buen control y fíjense que la gran mayoría, en total, en promedio, el control era, el no control era la norma, o sea que el control del asma realmente es una de las necesidades insatisfechas del paciente asmático. Y bueno, esto es lo que estableció Gina en su documento 2025, realmente no cambia poco. No cambia nada y de acuerdo con lo que dice Gina, de acuerdo con lo que dice Gema, este es un paciente que está en dosis máximas de controladores, tiene 2 medicamentos adicionales, un meclidinio y montelukast y no está controlada. Este es un paciente con asma grave no controlada. ¿Qué aplica aquí? No sé qué aplica, pero a jugar por las guías podría ser un biológico, ¿cierto? Me voy a detener un momentico en 2 aspectos que ya Gina resalta desde hace mucho rato. Estos son, perdón. Ay, voy a ver. ¿Cómo devuelvo? Me devuelve. ¿Me puede regresar? Ahí, déjame ahí. Atrás, por favor. Estos son los 2 famosos rutas de tratamiento que propone Gina, o tracks, de acuerdo con la denominación en inglés. En realidad, cuando vamos de 1 a 5, vamos escalando la dosis de controlador corticoide que requerimos para tratar bien al paciente y mantenerlo controlado. En ambos tracks, esa es la filosofía. ¿Qué cambia entre el track 1 y el track 2? Que arriba, realmente, la combinación sugerida por Gina, recomendada, es formoterol con un corticoide. Y se dará a dosis a necesidad en los casos de leves, dosis media en casos moderados y dosis altas cuando el paciente tiene un asma realmente grave de controlar. En el track 2 no es exclusivo de formoterol, se puede utilizar cualquier otro beta-2 agonista asociado a un corticoide con incremento gradual de la dosis de acuerdo con la necesidad del paciente y se hace un alivio. ¿Qué es lo fundamental aquí en Gina? Y es que ellos plantean siempre el alivio. Si utilizamos un beta-2 de acción corta, simultáneamente debe recibir un corticoide. Pero ellos proponen que se haga con formoterol y un corticoide y ahora miraremos por qué.
Y realmente esta es la combinación de formoterol con corticoides que ellos recomiendan, y son las que hay en el mercado realmente. Budesonida formoterol y beclometasona formoterol, y ahí están las dosis máximas que podemos utilizar en el día. Entonces, si a este paciente le hubieran colocado un biológico, probablemente esta charla no la estuviéramos dando, ¿no? Y entonces hablemos de qué puede estar pasando en este paciente con una espirometría normal, con síntomas y con niveles elevados de marcadores de inflamación T2. Hay que mirar hacia la vía aérea pequeña, porque puede ser la que esté comprometida en este caso. ¿Y qué es vía aérea pequeña? La vía aérea pequeña es aquella vía aérea que está entre las vías conductivas puramente y la zona de intercambio gaseoso. Arranca desde la degeneración 8. Su superficie es tan grande, tan amplia, que prácticamente se le concedía que no ofrecían mayor resistencia al flujo de aire y por muchos años se conoció como la zona silenciosa del pulmón. Pues resulta que no es tan silenciosa. Este es un estudio de Wagner de la década de los 90. Él escogió para este estudio 7 pacientes asmáticos, pero asmáticos con función pulmonar normal venida por espirometría. De hecho, en algunos casos tuvo que inducir una respuesta broncoconstrictiva con el reto para documentar el asma, y a través de un broncoscopio introdujo una sonda que permitía evaluar la resistencia directa. Por supuesto que en la práctica clínica eso no lo vamos a hacer, pero sí documentó desde entonces que en el paciente asmático aún controlado, la resistencia de la vía aérea se incrementa 8 veces cuando se compara con lo normal. Los asmáticos son los rojos, los normales son los verdes. O sea que, si bien fisiológicamente aportan muy poco a la resistencia al flujo, la vía aérea pequeña en condiciones de patología, incluso de asma controlada, sí, verdaderamente aporta, por lo tanto no es tan silenciosa como parece. Adicionalmente, el doctor Hamid tomó muestras de pulmones de pacientes asmáticos que iban a cirugía de tórax por cualquier otra causa y documentó que había inflamación de la pequeña vía aérea en esos pacientes, aunque estuvieran asintomáticos. El doctor Blazar tomó 20 voluntarios asmáticos graves y le hizo fibrobroncoscopia con biopsia transbronquial. Eso no sé si hoy se puede hacer. Y documentó compromiso de la pequeña vía aérea. Y el doctor Mawad tomó muestras de autopsia de pulmón de pacientes que habían muerto en crisis de asma, y en todos estos casos se documentó compromiso de la pequeña vía aérea. No son estudios recientes, es decir, esto se sabe hace rato, pero ¿por qué no le prestamos atención a la pequeña vía aérea? Yo creo que es lo que dice el doctor Barón. Mientras no haya medicamentos que actúen a ese nivel, pues nadie se va a preocupar por eso. Y ya hay medicamentos que pueden llegar a esa vía aérea. Estos son todos los estudios que disponemos actualmente para medir compromiso de la pequeña vía aérea. Si ustedes miran, la espirometría puede de alguna manera evaluarnos la pequeña vía aérea, pero su sensibilidad y su especificidad son muy pobres, o sea que realmente no es el estudio. Tenemos hoy el óxido nítrico y podemos medir la fracción alveolar del óxido nítrico para que nos refleje el proceso inflamatorio distal, porque el otro es el bronquial, ¿no? El esputo inducido es una prueba de la cual todo el mundo habla, pero que nadie manda, nadie la hace. Los otros son procedimientos muy limitados a la investigación, como el lavado de nitrógeno, otros costosos como los estudios de imágenes. Es decir, evaluar la pequeña vía es un gran complique. Entonces, ¿cuál de estas pruebas es el gold estándar? No hay gold estándar. Por eso, ante esta situación, se hizo este estudio, fue publicado en 2019, que se llama el estudio Atlantis. Se tomaron más de 700 pacientes asmáticos, los sometieron a todas las pruebas estas que mencioné para determinar, primero que todo, la verdadera prevalencia del compromiso de la pequeña vía aérea en asma, y encontraron una prevalencia de hasta el 91% en cualquier estadio de severidad del asma, leve, moderado, severa, grave, perdón. Por supuesto que es más frecuente en enfermedad grave, como en nuestro caso. Pero además encontraron que este
índice, el que ve marcado en el segundo círculo vertical, que es un valor que nos ofrece la oscilometría de impulso, que tiene alta sensibilidad para evaluar la pequeña vía aérea en el paciente asmático. De hecho, a este paciente nuestro se le hizo esa medición. Adicionalmente, ellos diseñaron como una especie de herramienta para evaluar en un paciente asmático la posibilidad de que tenga compromiso de la pequeña vía aérea y de pronto pensar en intervenirla, ¿no? Este es un análisis que tomó esta misma población, pero que es un estudio que se hizo después, en donde se hizo seguimiento de esos pacientes para ver que si algún índice de estos que miden la pequeña vía aérea se asociaba con el pobre control del asma o la tasa de exacerbaciones, y definitivamente, si lo alcanzan a ver, el ERRS 5R20, que es lo que evalúa la resistencia periférica, y el AX y el RS5, que evalúa la compliance, y se encontró, cuando se compararon contra otros comparadores que evalúan el riesgo de exacerbaciones futuras, y encontraron alta sensibilidad. O sea, que no solamente nos permiten identificar que el paciente tiene compromiso en la pequeña vía aérea, sino que nos pueden predecir el desarrollo futuro de exacerbaciones. Y esto fue medido en este paciente. Es más, se documentó que el BEF1, que es lo que habitualmente uno mira en el paciente obstruido en la vía aérea central, y la tomografía axial computarizada del tórax aportan poco en ese tipo de predicciones. Entonces, sí podemos intervenir en la pequeña vía aérea. ¿Qué requerimos para que un inhalador llegue a la vía aérea pequeña? Básicamente, necesitamos inhaladores que aporten partículas de entre 0.8 y 2 micras de diámetros, porque son las que por el mecanismo de sedimentación o el fenómeno de sedimentación pueden alcanzar la vía aérea periférica y llegar hasta allá. Y esto lo demostró Usmani en un estudio de los 90, en el 2005, en donde marcó albuterol con diferentes tamaños de partícula, 1 micra, 3 micras y 5 micras, e hizo estudio de nuclear para evaluar el depósito. Si ustedes ven la gráfica A, está marcando la zona central, la zona intermedia y la zona periférica. El rojo o amarillo nos determina hacia dónde llegaron las partículas. Y fíjense que en B, que es la partícula de 1 micra, se diseminó por todo el pulmón alcanzando zonas periféricas, mientras que la de 3 micras y por supuesto mucho menos la de 6 llegaron a la periferia. Entonces, tener dispositivos que nos aporten partículas extrafinas es una decisión terapéutica en pacientes que tengan compromiso de la pequeña vía aérea. Y los hay. Este es un estudio de Esiquilone, esto es en Italia. Ha investigado mucho vía aérea periférica y encontró que la combinación de formoterol, beclometasona en su presentación de polvo y aerosol generan partículas de 1.5 micras, o sea que nos garantizan que llega a la vía periférica. Ahora, que llegue a la vía periférica, pues no significa nada, hay que demostrar que realmente ofrecen beneficios adicionales. Entonces, eso hay que evaluarlo en estudios clínicos. Y este es un estudio que se hizo en donde se comparó la combinación de beclometasona, formoterol, extrafino versus salmeterol, fluticasona, y este es un índice que nos evalúa mediante la técnica de gas de nitrógeno la capacidad de cierre, y en los pacientes con beclometasona, formoterol se reduce esa capacidad de cierre. Por lo tanto, se ve que impacta la vía aérea pequeña, cosa que no sucede con el salmeterol, fluticasona. Esto es lo mismo, pero mostrado en barras. Esta es otra circunstancia, pues, que no es de la beclometasona, formoterol como tal, es de formoterol en cualquier presentación. Tiene el mismo rápido inicio de acción del salbutamol y eso le permite que pueda ser utilizado como rescate antiinflamatorio, como lo plantea Gina en sus guías. Y estos son ya estudios comparando beclometasona, dipropionato con formoterol con la misma beclometasona
y el formoterol, pero separadamente, y contra la beclometasona sola. Por supuesto que las dosis fijas son más efectivas que cada elemento aislado y que el corticoide solo. Eso no es novedoso, eso se ha demostrado con otros productos que no son de partículas finas. Esto también se evaluó midiendo el PEF, y este es un estudio que comparó la combinación beclometasona-formoterol contra salmeterol-fluticasona por este grupo, que es un grupo que investiga mucho en Italia. Ahí está el doctor Papi, y encontraron que pues, la combinación de partículas finas tiene mayor efecto sobre la función medida por PEF en la mañana y el cambio en el FBC. Eso no significa que es porque llega a la vía periférica, pero sí demuestra que hay ventajas. Este es otro estudio que se hizo en pacientes que venían siendo tratados por asma, y se hizo un periodo de running en donde se puso dosis alta de salmeterol-fluticasona en disco, y luego fueron rotados, pero a dosis media de la combinación de beclometasona-formoterol, a ver si permitía el desescalonamiento, no sé si es la palabra adecuada, y realmente, a pesar de que se bajó la dosis con las partículas ultrafinas, se mantuvo el control medido por el PEF en la mañana, medido por el grado de control que no se perdió, y medido por la necesidad de medicamento de rescate. Es decir, son drogas que comparadas con las partículas tradicionales tienen buen efecto. El único estudio que le he mostrado hasta aquí que impacta vía aérea pequeña fue el primero, en donde se disminuyó el volumen de cierre medido por técnica de gas de nitrógeno. Y este es el estudio que permitió a Gina seguramente promoverlo como medicamento de control y de alivio, o de rescate, ¿no? Maintenance and Rescue, o sea, terapia MART, que ya existe para otro producto. Y por supuesto que comparado contra el mismo medicamento, pero rescatando con salbutamol, versus el medicamento rescatando con el mismo, se retardó el tiempo para la primera exacerbación, se redujo la necesidad de corticoides, se redujo la tasa anual de exacerbaciones y las visitas a urgencias y a hospitales. Y hay estudios de vida real, en donde se comparan este compuesto de partículas ultrafinas contra convencionales, y este es un estudio hecho por el grupo Prisma del doctor Alegra en Italia. La población fueron 1.360 pacientes, 80, y el nivel de completamente controlado fue mucho mayor para esta combinación que para la budesonida formoterol y que para el salmeterol-fluticasona. Y este otro estudio real, y con esto terminamos, no terminamos porque vamos a la resolución del caso, demuestra lo mismo en una población un poquito mayor. ¿Qué le hicieron a este paciente? Pues yo, si lo tengo, le pongo un biológico. Mi preocupación hubiera sido, ¿qué biológico le pongo? ¿Cierto, doctor? Esto definitivamente es un paciente con un fenotipo eosinofílico alérgico. Ahí cabe el dupilumab, ahí caben todos, creo. Pues resulta que esto es en el Reino Unido, y ahí hay una condición para seleccionar o para prescribir biológico, y es que debe haber requerido por lo menos 4 ciclos o haber hecho 4 exacerbaciones en el último año. 4 ciclos, apenas tenía 2. Entonces, esto hicieron. El médico tratante cambió los inhaladores de la paciente a dipropionato de beclometasona, fumarato de formoterol y bromuro de clicopirronio. Perdón. Esto es una triple terapia. De hecho, el paciente estaba en triple terapia con convencional. Y a los 6 meses que regresa al control, el paciente no había hecho ninguna exacerbación en ese momento, no tenía síntomas, y la puntuación de ACT fue de 23. Es decir, pasó de 12 a 23. Le repitieron la oscilometría de impulso y todos los marcadores de resistencia o de compresión de la vía aérea se normalizaron. El feno, que estaba en, creo que 47, llegó a 15, y los eosinófilos, que estaban en 500 y algo, llegaron a 230. ¿Es el compromiso de la pequeña vía aérea en asma un rasgo tratable? Ahora que estamos hablando de medicina de precisión, se comienza a hablar mucho de esto, ¿no? El consorcio de expertos que se reunió para elaborar el documento que tuve,
dice que no hay todavía evidencia suficiente que lo soporte, pero que hay que investigar más y probablemente tengan, antes de tomar una decisión de incrementar dosis, virar hacia dispositivos de partícula fina, porque es probable que la pequeña vía aérea esté comprometida. Ahora, si la oscilometría de pulso es una herramienta que ha mostrado en el estudio Atlantis mucho valor para documentar este compromiso, yo creo que cuando tengamos un paciente con asma, combinar la espirometría con la oscilometría sería una buena opción para ir individualizando el paciente. Lo dejo con esta imagen de la India Catalina, que hoy está en otro sitio diferente, pero refleja la belleza de nuestra ciudad, Cartagena. Gracias. Gracias, doctor Baños.